Entonces, hermanos, bueno, vamos a ir, hermanos, a la escritura en el Salmo número 91. ¿Ha escuchado usted el Salmo 91? ¿Lo ha leído? ¿Lo tiene ahí en su Biblia, en su casa con la Biblia abierta, en el Salmo 91? De repente, hermanos, cuando nosotros de alguna manera ignoramos los principios de Dios, ¿sí? Entonces haga de cuenta de que a veces tomamos la Biblia como amuletos. De repente, hermanos, yo he ido a algunas casas en donde veo que se tiene la Biblia abierta en un cierto lugar, como que le hacemos un altar a la Biblia. Y entonces se convierte en bibliolatría. ¿Entiende? Ya es una bibliolatría. Y el Salmo, y abierta la Biblia en el Salmo 91. ¿Para qué en el Salmo 91? ¿Por qué no en Apocalipsis 20? ¿Me entiende? ¿Por qué no en Deuteronomio 28? O sea, entonces, en el monte de las maldiciones. No, o sea, es que pareciera, hermanos, que cuando sientas que te vaya mal, invoca la sangre de Jesús. Cúbrete con la sangre de Jesús. Parece un mantra, hermanos. Pareciera un mantra. Pareciera, hermanos, invocar a Jesús o invocar la sangre de Jesús en un momento difícil, o sea, se ha convertido en un mantra. Entonces nosotros tenemos que ver, hermanos, cómo funcionan. Usted tiene que entender, hermanos, algo. Que Dios funciona en base a principios. ¿Sí? Hay un principio, hermanos, de la siembra y la cosecha. Y este principio funciona para buenos y malos. Fíjense nada más, nosotros pensamos que nosotros somos hijos de Dios, somos los buenos, entonces a nosotros nos va a ir bien en la cosecha. Pero resulta, hermanos, que este principio es universal, funciona para buenos y malos. Entonces nosotros tenemos que entender cómo funcionan los principios de Dios. Y no en base a emociones, y no en base a yo pienso, yo creo, alguien me dijo. No, Dios es tan bueno, tan bueno. Él no va a mandar a ninguno de sus hijos al infierno. Y ciertamente que no, hermanos. ¿Me entiende? Las personas se van solitos. Dios no los envía. Entonces nosotros tenemos que ver cómo funcionan los principios de Dios. Bueno, pues ahora vamos a ver un pedacito, hermanos, del Salmo. No lo vamos a ver todo, nada más un pedacito porque es la introducción al tema. Salmo 91 del 1 al 6 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿El que qué, hermanos? Ok. Habita, hermanos, ahí quiere decir el que tiene comunión con Dios, el que vive en intimidad con Dios, el que camina bajo el temor de Dios. Dice, el que vive escudriñando la Torá para tener temor de Jehová. Eso dice en otras versiones. Entonces, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás de él terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Le gusta esa promesa, hermanos? ¿Le gusta? A mí también. Entonces, pero resulta, hermanos, que llegó el COVID, hermanos, la peste destructora, y entonces empezamos a confiar más en el cloro, ¿verdad? Empezamos a confiar más en lávate 7 veces las manos. Empezamos a confiar más, hermanos, en que no te le acerques a un enfermo, ¿sí? Porque te puede contagiar de COVID. A mí me tocó, hermanos, ir a orar por personas, me tocó ir a orar por pastores. Fui a un pastor, hermanos, que estaba muy malo de COVID. No podía respirar bien. Entonces le llevé, hermanos, me dijo, ¿puedes venir?
y me traes alguno de los brebajes que tú preparas. Le dije, sí, cómo no. Entonces, yo no tenía una planta que se llama eucalipto, y le dije, no tengo eucalipto. Dijo, mira, el pastor fulano, él sí lo tiene, déjale, pido que me traiga. Dice, el pastor fue, hermano, y dejó el manojo allí en la entrada de la casa, y le manda un mensaje y dice, ahí te lo dejé. O sea, no entró a saludarlo, no entró a orar por él, y llegué, hermanos, y me metí a la casa, y me invitaron a comer, estuve comiendo con ellos, y luego oré por él, y le di algunas indicaciones de cómo preparar todo. ¿Por qué razón, hermanos, nosotros podemos ver que por un lado, nosotros estamos diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? ¿Por qué nosotros podemos decir, verdad, ningún mal prosperará contra mí? ¿Por qué nosotros podemos decir, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Eso no lo sabemos, ¿verdad? Pero resulta, hermanos, que cuando llegó el COVID, hermanos, se cerraron las iglesias. Me manda a decir un sobrino, hermanos, que es médico, me dice, oye, tenga cuidado, tío, porque usted es el responsable si la gente se enferma. Yo dijo, bueno, yo le dije a la iglesia, mire, si ustedes vienen, es posible que se enfermen. ¿Me entiende? Yo no le voy a decir, no, bajo sus alas estamos seguros, todos los que estemos aquí, ninguno se va a enfermar. No, yo no puedo decir eso. Yo le puedo decir, hermanos, cualquiera del que venga aquí se va a enfermar. Por un tiempo, 2 semanas, yo suspendí las reuniones, pero no me di cuenta que la iglesia, hermanos, seguía yendo al mercado, seguía yendo al trabajo, seguía yendo a la lotería, seguía yendo, hermanos, a las reuniones sociales, menos a la iglesia. Entonces dije yo, ¿cómo? O sea, nomás en la iglesia se pueden enfermar y allá no. Entonces dije yo, vamos a tener reuniones. El que guste venir puede venir, el que no, no. Entonces, es increíble, hermanos. A donde voy yo, hermanos, dígame una cosa, ¿esta promesa es real? ¿Esta promesa funciona? Esta promesa, hermanos, es una promesa, es un compromiso de Dios para su pueblo. Sí. ¿En dónde está el problema, hermanos? El que habita, el que mora, el que está en su presencia, el que pasa tiempo, hermanos, en su presencia, hermanos, de rodillas, el que pasa tiempo, hermanos, invocando su nombre, el que le dice no, hermanos, al pecado, hermanos, que lo seduce, el que le dice no, hermanos, a las emociones descontroladas, el que le dice no, hermanos, a la seducción de la maldad. O sea, ahí está, hermanos, la promesa, ¿sí? Por eso el tema se llama bajo sus alas, porque nosotros muchas veces queremos, hermanos, así como vimos, hermanos, de Deuteronomio 28 que viene, empieza leyendo, hermanos, todas las bendiciones, ¿ya? 2 montes, y de un monte se decían las bendiciones, ¿ya? Bendito el que habita, bendito su arteza de amasar, bendito, dice, ninguna de tus vacas va a malparir, bendito, y empieza a hacer bendiciones, bendiciones, bendiciones. Y luego en el otro monte se levantaba y decían, maldito el que no permaneciera en la palabra de Jehová, maldito, sus vacas van a malparir, no prosperará la cosecha, y van a venir las plagas. O sea, pero resulta que cuando nosotros nomás tomamos el monte de las bendiciones, nosotros tenemos que ver ahí en qué va pasando. El que oye mi palabra y la pone por obra, será como aquel que edificó su casa sobre la roca. El que oye mi palabra y no la pone por obra, será como aquel que edificó su casa sobre la tierra, que vinieron tormentas, vinieron vientos, vino la lluvia, dice, y se vino para abajo y fue grande su ruina. Pero aquel que estaba fundado sobre la roca, dice, vinieron vientos, vinieron tormentas, vinieron tempestades, dice, y no, ni siquiera se pudo mover. Así es, hermano,
todo aquel que está edificado sobre la roca, todo aquel que oye su palabra y la pone por obra, ¿qué hace, hermanos? Que van a venir tribulaciones, va a venir escasez, porque en ningún tiempo Dios dijo, si tú eres mi seguidor, tú no vas a pasar problemas. ¿Verdad que no dice así? No dice, si tú eres mi seguidor, no te vas a enfermar. No dice. No, dice, una promesa que sí dice, hermanos, dice, yo estaré contigo siempre. O sea, no es lo mismo, hermanos, pasar el desierto con la incandescencia del sol, hermanos, a 50 grados o más, a que vaya usted en el desierto con una nube arriba. No es lo mismo, hermanos, que usted vaya por el desierto, hermanos, que está ahí, hermanos, a grados bajo cero o menos cero, para que usted tenga una columna, hermanos, de fuego, hermanos, que le hace más llevadero. No es lo mismo que usted esté en una cama de hospital, hermanos, con Dios que sin Dios. Entonces, cuando Él dice, yo estaré contigo siempre, es una realidad, porque dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y lo cumplirá. Dice, Él no puede mentirse a sí mismo. Y si Él lo dijo, así será. Y si yo lo creo, así será. Y si yo le recuerdo, hermanos, sus promesas, así será. O sea, si yo le digo, Señor, tú dijiste que ibas a estar conmigo, pero yo no te siento, pero yo no te veo, pero yo me sigue doliendo, pero mira, las puertas siguen cerradas. O sea, es cierto, hermano, nosotros podemos decir, no veo a Dios por ningún lado. Y mucha gente reclama, hermanos, y dice, ¿en dónde estaba Dios cuando a mí me pasaba esto? Por eso no creo en Dios. ¿En dónde estaba Dios cuando a mi hijo le pasó esto? ¿En dónde estaba Dios cuando pasó esto? Estaba, hermanos, en la cruz del Calvario. Estaba, hermanos, cubriendo tu vida. Estaba, hermanos, proveyendo para ti, porque Dios puede ver, hermanos, lo que va a pasar más adelante. Ahorita vamos a ver algunas enseñanzas y cómo hemos de ver, hermanos, que Dios previó algo que iba a pasar dentro de 500 años para el pueblo de Israel. En una ocasión Dios le dijo a Saúl que matara, hermanos, a un pueblo y no dejara de ellos ni los niños pequeños. Y nosotros cuando leamos eso decimos, pero qué Dios tan malo. Y el rey Saúl tuvo compasión y dejó vivo a ese pueblo, a esos pequeños. ¿Y sabe qué pasó? 500 años después, fíjese bien, 500 años después, un descendiente de los agagueos, del rey Agag, estuvo a punto de destruir a toda la nación de Israel. Entonces vamos a ver, ¿por qué razón Dios estaba diciéndole? Te lo dije que no dejaras a nadie, pero no me hiciste caso. De repente los hombres, hermanos, son más buenos que Dios. Hermanos, los derechos humanos, pobrecitos los homosexuales, necesitan casarse ellos. ¿Qué más le hacen a nadie? Es amor. De repente los hombres, hermanos, parecen más buenos que Dios. Y no entendemos, hermanos, cuando Dios establece sus principios. Mateo capítulo 23, verso 37. ...23, 37 al 39... Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué dijo Dios, hermanos? ¿Cuántas veces quise librarte de la enfermedad? ¿Cuántas veces quise librarte de ese desierto por el cual estás pasando? ¿Cuántas veces quise librarte de la opresión del enemigo? ¿Cuántas veces quise librarte de la pobreza? ¿Cuántas veces quise librarte del cáncer? ¿Cuántas veces quise librarte? Pero no quisiste. No quisiste. En alguna ocasión nosotros vemos al hombre y no vemos a Dios.
¿sí? Cuando a veces nos quitan lo que nos gusta. Hermano, ya no tome Coca-Colas. Ya no come de harina, ya no come pan. Le va a dañar la tiroides. Le va a ocasionar hígado graso. Le va a dar diabetes y por último cáncer. Pareciera, hermanos, que cuando llega la enfermedad como si cayera un rayo, como un día soleado, como ahorita que salimos allá afuera y cae un rayo, pero como si no había nubes. Pareciera que así es la enfermedad. No, hermanos. Empezó hace 20 años atrás, empezó hace 30 años que empezaste con malos hábitos. ¿Y no lo sabes? Sí lo sabemos. Sí lo sabemos. El primer enemigo es la ignorancia. El segundo se llama necedad. Ahí se lo dejo. Ore por mí. Ore por mí. Ore por mí. No debiera orar por usted. Pero el Señor es tan bueno, ¿verdad? Pero el Señor dice, bueno, pero por lo pronto te quedas un ratito ahí en esa cama. Isaías 31:5, hermanos. Fíjese bien, hermanos, el Señor le está diciendo a la nación de Israel: cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Dígame, ¿la gallina es un animal muy peligroso? Pero bien bravo, hermanos. Cuando tiene hijitos, hermanos, arrímese a quitarle uno. Está dispuesta a dar su vida. Eso es lo que dijo Jesús. Jesús estaba dispuesto a dar su vida. Por eso puso el ejemplo, hermanos, de una gallina. El Señor está llorando, hermanos, fuera de Jerusalén, viendo a Jerusalén. Y Él dice: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, porque no supiste que tu Creador estaba paseándose en medio de ti, y que era el que te llamaba y te decía: si alguno tiene sed, venga a mí, venga, yo le daré agua de vida. Pero tú corrías al Siloé cuando tenías sed, al estanque del Siloé, en vez de venir a mi presencia, corrías a la fuente. No, dice: vengan a mí, si alguno tiene sed, venga a mí, porque yo les voy a dar agua de vida. ¿Cuántas veces quise hacerlo? Dice: pero llegará el momento en donde te rodearán, llegarán los ejércitos y te rodearán, y tú y tus hijos en medio de ella, hasta que no quede nada. Jesús llorando, hermanos, porque Él estaba viendo, hermanos, lo que iba a pasar 70 años después. Él estaba viendo la ciudad destruida. Él estaba viendo cómo asesinaban a esos pequeñitos. Él estaba viendo cómo los llevaban esclavos para Roma. Pero ellos no veían eso. Ellos veían, hermanos, a alguien, hermanos, y lo despreciaban. No veían a un hombre, hermanos, de carne y hueso. No veían a Dios. Y eso es lo que pasa en muchas ocasiones, hermanos. Isaías 31:5 dice: como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Fíjese bien, hermanos, es la promesa de Dios para nuestras vidas. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén. Allí a Jerusalén puede poner su nombre. Así amparará a tu vida. Dice ahí, ¿cómo? Amparando, librando, preservando y salvando. Esa es una promesa. ¿A quién? Al que habita al abrigo del Altísimo. Con Él está comprometido Dios, hermanos. Ahora, no significa, hermanos, amparar, preservar, cuidar, proteger. No implica, hermanos, que no va a haber sufrimiento, no dolor, angustia en un momento de nuestras vidas. Porque lo que nosotros tenemos que saber es quién tiene el control de tu vida. Eso es lo que tenemos que saber. Mire, que si Él va guiando tu vida, usted dirá: Él sabrá por qué estoy pasando por esto. ¿Se da cuenta? No dejar, hermanos, que Dios guíe nuestras vidas.
Es consecuencia nuestra. Pero cuando le soltamos el control a Dios, entonces nosotros diremos, Dios está haciendo lo mejor para mí. Porque muchas veces no nos parece, hermanos, la disciplina. ¿O a usted le parecía muy bien cuando le daban sus azotes? Cuando le llegaron a dar sus padres, hermanos, un buen azote. Le parecía, decía, ay, qué padre, deme otro. O sea, ¿verdad que no? No, hermano, nosotros nos parecía, ay, no, hombre, mi padre bien malo, ¿verdad? Pero cuando no lo dejaban salir, ¿verdad? Cuando era adolescente, y déjame ir, y todos mis amiguitos van a ir. O sea, no vas. Entonces, no alcanzamos a ver el amor de un padre, hermanos, hasta que nosotros vivimos esa misma experiencia. No alcanzamos a ver, hermanos, que el desierto forja el carácter de las vidas de las personas. Que una persona, hermanos, bien arraigada, hermanos. La Biblia dice que seamos como las palmeras, que cuando viene el viento, hermanos, dice que se doblan, hermanos, hasta el suelo, pero luego pasa la tormenta y se vuelven a enderezar. Dice que seamos como las palmeras, que no son desarraigadas tan fácilmente, porque entre más son sometidas, hermanos, a eso dice que sus raíces se van haciendo más fuertes y se agarran más fuerte de las rocas. Así debe ser, hermanos, el que nosotros podamos decir, estamos pasando por un tiempo difícil. ¿Qué vamos a decir? Hace 15 días que prediqué, hermanos, hablaba de un momento dado cuando Jesús le dijo a sus discípulos, Satanás ha pedido permiso, ha solicitado permiso en el tribunal del cielo para ponerles una prueba muy difícil. Y el Padre se lo ha concedido. O sea, en Mateo 4, cuando Jesús, hermanos, terminó el ayuno, hermanos, dice, cuando termina el ayuno, dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué, hermanos? Para ser tentado por el diablo. Era su hijo. Después de pasar 40 días en ayuno y oración, dice, y el Espíritu Santo llevó a su hijo al desierto. No lo llevó, hermanos, que dijo, bueno, después de este tiempo tan difícil te voy a llevar a unas vacaciones a Cancún. No dijo, ¿verdad? Dijo, hijito, al desierto. Porque te vas a enfrentar al enemigo más poderoso. Híjole, hermano, qué difícil, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros encontramos que Dios dice, hermanos, que las dificultades, las pruebas y el quebranto, cuando vienen en el corazón de Dios, son buenas. Están bajo sus alas, están bajo su protección, están bajo su cobijo. ¿Sí? Y entonces nosotros vemos, hermanos, que bajo sus alas, bajo su protección, nosotros encontramos esta bendición. Dice, serás amparado, serás librado, serás preservado y serás salvado. Eso es, hermanos, una promesa de Dios. Hermanos, pero encontramos que el enemigo quiere destruirnos. ¿Cuál es la estrategia? Veamos lo que dice, hermanos, en el Antiguo Testamento. Encontramos ahí en Números 22. Vamos a ir a Números 22, del 1 al 6. Y vamos a encontrar ahí al pueblo de Israel. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto,
y aquí que cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Bien, hermanos. Entramos aquí en un tema de conflicto. Sí. El pueblo de Israel, hermanos, iba avanzando en su proyecto a cumplir una promesa que Dios le había dado hacia la tierra prometida. Pero se encuentra, hermanos, que tiene que pasar por las tierras de Moab. Y ahí el rey Balac, viendo lo que había hecho con las demás naciones, le tiene miedo. Y entonces contrata, hermanos, a un profeta falso. A un profeta, hermanos, que lo mismo servía a Dios que servía al enemigo. Y este profeta, hermanos, le dice a Balac: mira, ahí viene un pueblo y la verdad le tengo miedo. Pero yo sé que tú eres un brujo muy poderoso. Yo sé que el que tú maldigas será maldito, y el que tú bendigas será bendito. ¿Por qué razón? Mire, usted va a encontrar, hermanos, que aún los que practican la brujería, ellos dicen curar en el nombre de Dios. Ellos dicen que practican la magia blanca, que esa es para ayudar, que ellos ayudan a las personas, que hay personas que tienen una enfermedad y ellos se la han quitado, que hay personas que no han podido tener hijos y ellos les han ayudado, que hay personas, hermanos, que acuden a ellos para recibir poder. Dice, todos los políticos van con los brujos. Entonces ellos dicen: yo sé que tienes poder, porque lo que tú bendices es bendito, y lo que tú maldices, igual ayudas a una persona, cuenta como bendición, pero igual matas a alguien con un embrujo, y eso estás maldiciendo. Entonces funciona lo que tú haces. ¿Alguna ocasión le ha tocado a usted acudir a solicitar servicios con estos personajes? Levante la mano, no se crea. ¿Alguna ocasión usted ha barrido sus hijos con huevo? ¿O lo barrieron a usted? ¿O formaba parte de la costumbre de su familia? Porque en la mía sí. Así se hacía. Eso se llama, yo le llamo brujería casera, porque forma parte de la brujería. Pero alguna ocasión las personas fueron y vieron que la bruja hacía eso y dijeron: pues ya no le pago, vea, yo lo hago yo mismo. Una ocasión, hace ya algunos años, me invitaron que fuera a orar por una persona. Esta persona, cada mes, hermanos, cada luna llena, hermanos, se llenaba de ronchas y salpullido, y duraba 3 días incapacitado, hermanos, cada mes. Entonces fuimos mi esposa y yo, y le dijimos, nos platicó la historia. Resulta de que un día venía de General Cepeda, y ahí en la salida, hermanos, encontró, dice que un envoltorio. Él dice, lo primero que pensó era que era marihuana. Fue y lo levanta, hermanos, y lo ve, y era pirul. Entonces, lo tiró, ¿verdad? Pero a raíz de ahí, hermanos, ese hombre cada mes se enfermaba, pero terrible. Entonces dice, hasta él llegó la fama del Señor Jesucristo. Y se dio cuenta, hermanos, alguien le dijo que nosotros orábamos y las personas sanaban, y me invita a mí. Entonces yo le dije, no, eso está fácil. No, ahorita en 2 patadas lo quitamos. Pero primero tienes que recibir al Señor Jesucristo, porque Él es el que hace todo. Él dijo, es que yo no creo. Y luego, no, es que no quieres recibir al Señor Jesús. Dijo, no, nada más quiero que ore por mí.
Y eso no se va a poder. Le dije yo, lo siento mucho. Si no hay Jesús en tu corazón, no hay oración. Quédate con tus pulgas, que yo ya me voy. Ahí se quedó, hermano. Entonces, ¿a dónde vemos? ¿De qué hablábamos, hermano? ¿Cuántas personas hemos acarreado maldición a nuestras vidas? Y llegamos a la casa, hermanos. Y en entrada está la Biblia en el Salmo 91. Nos persinamos y decimos, estamos bajo sus alas. Qué equivocados. La gente piensa, hermanos, sí, que es un mantra, que es una invocación, que es un conjuro, que es con que yo lo recite, con que yo me amarre aquí, hermanos, el Salmo 91 y el Salmo 23 en la otra, hermanos. Entonces yo voy a estar bien. O sea, como que Dios está obligado a cumplir sus promesas porque yo estoy invocando el Salmo. No es así. No va a ser así. ¿Entienden? Entonces aquí encontramos, miren, en el verso 12. Entonces dijo Dios a Balaam. ¿Quién dijo, hermanos? Dios. Dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo. ¿Por qué, hermanos? Porque es bendito. Fíjese bien. Entonces, ¿pero cuál es el problema? Bueno, déjele digo. Balac era el rey. Significa, hermanos, en hebreo, el que vacía. ¿Qué vacía, hermanos? Tu casa, hermanos, tus bolsillos, tu salud. El que vacía, el desolador, el devastador. Eso significa Balac. Y Amalek. Bueno, ahorita le voy a decir, antes de leer a Amalek, vamos a ir a Esther porque van ligados. Vamos a ir a Esther, capítulo 3. 3, versos 5 y 6. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner manos en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Verso 13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes deudécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. ¿Cuál fue la orden, hermanos? Destruir a todo ese pueblo. Destruir a todo. Qué curioso, hermanos. Bueno, ¿quién era Amán, hermanos? Allí, Amán era el encargado. ¿Quién era Amán? Bueno, Amán, hermanos, era el general. Amán era la mano derecha del rey. Era el coronel en jefe. Pero por alguna razón, hermanos, no quería, hermanos, a los judíos. No quería a Mardoqueo. Este Mardoqueo no se arrodilla. Este Mardoqueo no me obedece. Este Mardoqueo no agacha la cabeza cuando yo paso. ¿Qué le pasa? Cuando conoce la historia de qué pueblo es, hermanos, había un odio encarnado contra ellos. Resulta, hermanos, que Amán, hermanos, era descendiente del rey Agag, al cual Saúl no destruyó. Cuando Dios le dijo, destruye a todos y no dejes niños, no dejes nada. Un descendiente de esos que él dejó, ahora estaba a punto de destruirlos a ellos. ¿Y qué dijo la orden, la carta? ¿Qué decía la carta? Destruyan hombres, mujeres, niños, no dejen nada. Pareciera, hermanos, que era lo mismo que Dios le había dicho a Saúl. Entonces, ¿qué significa
Amalek. Acuérdense, hermanos, que Agag era de la tribu de Amalek, era amalequita. Entonces, ¿y qué significa Amalek? Bueno, Amalek representa la carne o la naturaleza adámica, que se levanta contra el espíritu buscando destruir el avance, la paz y el hogar. Se le asocia con un espíritu que provoca conflicto, pleitos y divisiones familiares. Amalek es un espíritu destructor. Trae en tu vida, tu familia y descendencia conflictos, peleas, separación, adulterio, enojo y como consecuencia destrucción familiar. Entonces, ¿en dónde estaba el problema, hermanos? ¿En dónde estaba el problema? El problema está en lo espiritual. Más que nosotros vemos lo natural, ¿me entiende? Así como las personas no pueden ver que Dios está hablando a través de mi vida, así como no pueden ver que el diablo, hermanos, está actuando a través de la vida de ese brujo, a través de ese hechicero, a través de esa persona que está siendo influenciada por el espíritu de Amalek. O sea, cuando en nuestra casa, óigalo bien, detecte, hermano, las señales. Detecte qué espíritu se mueve en tu casa. Detecte, hermanos, qué influencia espiritual está moviendo a esa persona a través del marido, la mujer o de los hijos o de una persona extraña. Detectemos, hermanos, qué espíritu está. ¿Qué espíritu hay ahí, hermanos? ¿Está el Espíritu Santo? El fruto, ¿cuál es el fruto del Espíritu, hermanos? Amor, gozo, paz, templanza, mansedumbre, bondad, fe. Eso se mueve en tu casa, el Espíritu de Dios, hermanos. Pero cuando enojo, gritería, pleito, contienda, división, pecado de la carne, va a traer como consecuencia, hermanos, fractura del matrimonio y los hijos, hermanos. Entonces ya sabe usted, hermano, qué espíritu está fluyendo ahí en esa familia. Entonces nosotros debemos de ver, no solamente que Amán quería destruir, Amán solamente, hermanos, seguía la influencia de ese espíritu demoníaco, porque en realidad el que estaba en contra del pueblo de Dios, hermanos, era, hermanos, el enemigo. Pero él estaba moviendo sus hilos. ¿Cuáles son los hilos que mueve el enemigo, hermanos? Aquellos que no están bajo sus alas, aquellos que no están habitando al abrigo del Altísimo. Ellos se convierten, hermanos, en influencia, en carne de cañón, para que sean instrumento para destruir aquellas vidas, hermanos, que quieren seguir el camino de Dios, para destruir el propósito de Dios en las vidas de la familia. Entonces, de ahí, hermanos, nos lleva para que nosotros podamos ver las intenciones del enemigo. ¿Qué es lo que el enemigo quiere para nuestras vidas, hermanos? Matar, robar, destruir. Ok, entonces, dígame una cosa, ¿ya conoce cuál es el plan del enemigo para su vida? Ya. Muy bien, ahora, hermanos, vamos a ver con qué herramientas contamos. Ok, segundo punto se llama rompiendo el cerco de protección. Números capítulo 23, verso 20. Ya vimos, hermanos, que estamos bajo la protección de Dios. Vamos a decir, usted y yo somos el pueblo de Dios, ya estamos bajo su protección. ¿Sí, amén? Ya estamos bajo su protección. Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a tirarnos en la hamaca. Bueno, pues ya no hacemos nada. Mira, como hijos de Dios, estamos bajo su protección. No. El enemigo, hermanos, anda alrededor, hermanos, buscando, hermano, por donde, una hendidura, hermanos. Hermanos, primero se hace como un león rugiente, ¿va? A veces te mete miedo y luego otra vez se hace una cucaracha, hermanos, a ver si se mete por debajo de la puerta. Entonces, vamos a ver, hermanos, fíjese bien, capítulo 23 de Números, verso 20, 23, 20 al 23. Dice, he aquí, he recibido orden de bendecir. Aquí está hablando Balaam, el profeta. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición
y no podré revocarla. Fíjese bien lo que está diciendo el profeta, ¿eh? Dice, es que le habían pagado. El rey Balac le dijo, pídeme lo que quieras. Por dinero no vamos a parar. Lo que sea, pero destruye este pueblo. ¿Y qué dice Balaam? He recibido orden de bendecir. Dice, él dio bendición y no podré revocarla. Fíjese bien, ¿qué es lo que mira Dios en su pueblo? ¿Qué, hermanos? No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel, aunque lo eran. Jehová su Dios está con él, y júbilo del rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tienen fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, no hay maldición, no hay brujería, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. ¿Qué estaba diciendo Balaam a Balac, hermanos? Mira, Balac, yo qué más quisiera llenarme las bolsas de oro, ¿verdad? Pero ¿para qué nos vamos a engañar? Déjame decirte que no se puede. Contra esto no se puede. Déjeme decirle una cosa. El enemigo quiere destruirte y utilizará todos los canales que encuentre para hacerlo. Un día nos llamaron, hermanos, a que fuéramos a orar por una mujer que estaba muy enferma. Llegamos, estaba dormida y ya le hablaron, se levantó y empezamos a hablar. Le dije, ¿tú eres cristiana? Ella era salvadoreña, de nacionalidad salvadoreña. Y dice, sí somos cristianos, dice, aunque hace tiempo que no nos congregamos. Le dije, ¿qué pasa? Tenía paralizada, hermanos, la mitad de su cuerpo. Esta mano la tenía así, hermanos, y no podía cerrar la mano. En el trabajo ya la iban a pensionar porque no podía desarrollar la función. Y los doctores decían pues que le había dado un embolio y eso ya realmente no hay manera de corregirlo. Entonces le dije, dice, pero pasa algo que todos los días me clavan un cuchillo aquí y le dan vueltas. Dice, y no hay pastilla que me quite el dolor. Y yo dije, eso no me suena lógico, no me suena normal. Dije, aquí hay algo raro. Vamos a orar. Empiezo a orar por ella, hermanos. Inmediatamente se presenta un espíritu de brujería. Y lo empiezo a interrogar y le digo, ¿y tú quién eres? Y me da el nombre, y el nombre era su suegra. Su suegra. Entonces, y resulta que su suegra era cristiana. Si se da cuenta, hermano, los cristianos envueltos en brujería. Porque este matrimonio eran cristianos, pero habían dejado de congregarse tiempo atrás. Ella no quería que su hijo estuviera casado con esa mujer, porque esa mujer era un poquito más grande que él y ya tenía 2, 3 hijos de otro matrimonio. Entonces ella no estaba de acuerdo y entonces ella quería separarlos. Y entonces le empieza a hacer brujería. Empiezo yo ya, dijo, ¿sabes qué? Ahí le dejamos, vamos a terminar con esto. Oramos en el nombre de Jesús fuera. Como a la hora, hermanos, que terminamos, ella estaba sentada frente a mí, ya sin ningún problema. Se había desaparecido la enfermedad. Al tercer día, ella se va a trabajar. Empieza su trabajo nuevamente. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano?
Dijo aquí, hermanos, Balaam le dijo a Balac: este pueblo está bajo bendición. Y Dios ha bendecido este pueblo. Y yo no puedo cambiar el veredicto. O sea, yo no lo puedo maldecir. Entonces, ¿en dónde está el problema cuando sí puede maldecir a un cristiano? Mire, vamos a ver versos 25 y 26. Entonces Balac dijo a Balaam: ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac: ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se requiere, hermanos? Nosotros debemos estar seguros de quién es nuestro Dios y a quién nosotros servimos. Nosotros no podemos ir por ahí pensando que un día nos pueden echar una brujería, y que un día nos pueden hacer un conjuro, y que un día nos pueden hacer algo malo. ¿Dónde está el problema? Mire, vamos a ir a Eclesiastés capítulo 10, verso 8. Eclesiastés 10:8. El que hiciere hoyo, caerá en él, y el que aportillare el vallado, le morderá a la serpiente. El que hiciere hoyo, caerá en él, y el que aportillare el vallado, le morderá a la serpiente. Mire, Dios ha puesto un cerco de protección alrededor de su pueblo. Dios le dijo a Abraham: yo soy tu escudo y tu galardón. Yo soy tu escudo. El que te bendijera, yo lo bendeciré. Al que te maldiga, yo lo voy a maldecir. Porque yo soy tu escudo. Ok, Dios es tu escudo. Dios puso un escudo alrededor de ti. Pero dice aquí: el que aportillar el vallado. ¿Qué es un vallado, hermanos? Un cerco. ¿Verdad? Un cerco. Ese es un vallado. El que aportillar el vallado es como, imagínense que usted tiene una cerca y usted le quita por abajo, le hace un agujero, hermanos, y saca la mano para... Dice: el que aportillar el vallado, le morderá la serpiente. ¿Cuál serpiente? La serpiente antigua, dice en el Apocalipsis, ¿verdad? La serpiente antigua es la serpiente que engañó a Eva. O sea, el que aportillar el vallado, le morderá a la serpiente. La ley de Dios, fíjese bien, la ley de Dios era un cerco de protección para el pueblo de Israel. Pero ahora resulta, hermanos, que la gente lo ve como un estorbo. Cuando la Biblia dice, la ley dice: no matarás, no cometas adulterio, no robarás, no mentirás, no codicies, no hagas esto, no vayas para allá, no hagas esto. O sea, era un cerco para proteger. Pero cuando nosotros decimos: no, yo estoy grandecito ya, yo creo que ya estamos bajo la gracia y ya podemos hacer esto, empezamos a brincarnos el cerco. El que aportillar el cerco, el que aportillar el vallado, le morderá a la serpiente. O sea, la serpiente no puede entrar a tu protección. Tú tienes que salir de tu protección. ¿Sí me entendió, hermanos? El enemigo no puede entrar en donde tú estás protegido. Usted tiene que salir de la protección a donde ya no tiene protección. Es como, si ha fijado usted en una calle oscura, hermanos, que está una farola con una lámpara. Ahí en ese lugar, hermanos, hay mucha luz. Pero usted se empieza a alejar y se va haciendo cada vez más oscuro, menos luz, hasta que ya está en oscuridad total. Entonces, así hay muchos cristianos, hermanos, que se van apartando de la luz de Dios, se alejan de su presencia. Sí, cada vez se van alejando más, hermanos,
y más, que al cabo estamos bajo la gracia, no pasa nada, hoy no oro, hoy no leo la Biblia, hoy tampoco voy a la reunión, no vamos al culto de oración, no hacemos esto, no predicamos el evangelio, no hay que ser tan fanáticos, no hay que ser tan religiosos, ¿para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanta Biblia? Lo que importa es que hagas el bien. Y cada vez nos vamos alejando más de la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y cuando nosotros nos alejamos de la luz, nos vamos acercando a la oscuridad. Y cada vez más, y entre más te acercas a la oscuridad, más difícil es ver en dónde termina el bien y empieza el mal. Porque nuestros ojos se van empañando, hermanos. Y llega el momento en donde se cumple la palabra que viene en Isaías, que dice, llegará el tiempo en donde a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno, donde cambian lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Llega ese tiempo, hermanos, en donde la gente, hermanos, está seguro que hace bien. Estaba viendo en esta semana a un político de esos que, de los que hacen las leyes, hermano. ¿Cómo se llaman, hermano? Legislador, ¿cómo? Sí, un legislador. Una mujer, hermanos, que es de esos que defienden los derechos de la mujer. Está peleando, hermanos, para que se pueda abortar aunque tenga 9 meses. Sin penalización, ese es el problema. Porque ahorita se permite hasta las 12 semanas. ¿Sí? Entonces, tú lo ves y dices, es increíble. ¿Por qué razón, mi hermano? O sea, cuando estamos en una época en donde tiene más derechos, hermano, es un animal. Usted golpea a un perro, hermano, denle una patada a un perro. Y si lo graban, lo suben al Facebook, se lo acaban. Va a dar al bote, hermano, por maltratar a un animal. Pero tiene todo el derecho del mundo, hermanos, para matar a un ser inocente en el vientre de su madre. Dígame una cosa. ¿No es esa temporada cuando el Señor dice, llegará el tiempo en donde a lo bueno le llamarán malo y a lo malo bueno? Y entonces, después de hacer lo malo, hermanos, y pensar que estamos haciendo lo bueno, todavía esperamos que Dios nos bendiga. Todavía clamamos. Todavía decimos, me cubro con la sangre de Cristo. Es una soberana tontería, por no decir una grosería. Volvemos, hermanos. Bueno, vamos a ir a Efesios 4:27. Efesios 4:27. Ni des lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no le des lugar al diablo. ¿Qué está diciendo el Señor? Haz lo que quieras. Solamente no le des lugar al diablo. Vamos a regresar a Números, capítulo 25. Y de aquí veremos, hermanos, por qué. Números 25, del 1 al 9. Moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Con las hijas de quién? De Moab. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos a los que de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita y sus hermanos
a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finnes, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue y traspasó el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, el varón de Israel a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron en aquella mortandad 24,000. Para comentar esto, vamos a ir a otra lectura en Apocalipsis 2, 14, 17. Con esto terminamos. Fíjese bien. Apocalipsis 2, 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por lo tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Bueno, hasta ahí. Fíjese bien. Balaam no pudo maldecir a la nación de Israel, porque lo intentó en 3 ocasiones. E incluso en una ocasión hasta le habló la burra, ¿se acuerda? La burrita que le dijo, ¿qué tienes? Si yo nada más te he hecho bien, ¿por qué me golpeas? Cuando vio que no podía maldecir al pueblo de Israel, entonces aconseja al rey Balac y le dice, mira, te voy a decir un secreto. Yo no puedo maldecir al pueblo de Israel porque está bendecido por Dios. Pero te voy a enseñar algo. Llévalos para que el pecado llene sus vidas. Acércale las mujeres más hermosas de tu pueblo para que cometan fornicación. Y ellas los van a inducir para que adoren sus dioses. Y haciendo esto, la bendición de Dios se apartará de sus vidas. Yo no los puedo maldecir, pero ellos se pueden maldecir solos. ¿Se da cuenta? Bajo sus alas habito seguro. Ciertamente así es. Pero el enemigo sabe, hermanos, que él no puede destruirte. El enemigo no puede destruirte a su voluntad. Por eso Jesús le dijo, Satanás ha pedido permiso para zarandearte. ¿Por qué razón? Porque él no puede llegar y zarandear al que le da su gana. Ningún brujo puede echarte una brujería. Y si lo hacen, hermanos, no pasará el vallado que Dios tiene sobre tu vida. Mientras tú estés en oración, mientras estés doblando rodilla por tu familia, por tus hijos, por tu pueblo, hermanos, mientras estés invocando su nombre, el que habita al abrigo del Altísimo, el que pasa tiempo en su presencia, el que le invoca de día y de noche, el que se aparta del mal, ningún mal prosperará contra él. Pero el enemigo, hermanos, está, hermanos, como esa serpiente, hermanos. ¿Sí? Aquí Dios le está diciendo a la iglesia de Esmirna, hermanos, yo conozco tus obras y sé que eres muy esforzada. Aunque moras donde está el trono de Satanás, fíjese bien, le estaba diciendo a la iglesia, aunque vives en una ciudad corrompida, allí, hermanos, en Esmirna, hermanos, sí,
en Pérgamo, hermanos. Ahí en Pérgamo es actualmente Turquía. Ahí, hermanos, estaba una estatua a Zeus de 30 metros de mármol, hermanos. Era un centro de adoración idolátrico más pagano, hermanos, del Imperio Romano. Ahí, hermanos, en ese lugar se veneraban a muchas de las deidades del panteón romano. Aunque yo sé que moras donde está el trono de Satanás y has permanecido fiel, ahí donde mi testigo Antipas fue sacrificado. Aquel hombre, hermanos, testigo de Cristo, lo metieron en un toro, hermanos, de bronce, que estaba hueco, hermanos, lo metieron adentro y luego le prendieron fuego por adentro, porque no quiso renunciar a Cristo. Donde mi testigo fiel, ahí yo sé que tú moras en la adversidad, pero tengo algo contra ti, que retienes la doctrina de Baal. ¿Por qué razón? Porque esa doctrina, hermanos, hace que la iglesia sea permisiva. Esa doctrina permite, hermanos, la tibieza de las vidas cristianas. Esa tibieza hace, hermanos, que seamos condescendientes con el pecado. Y eso va haciendo, hermanos, que sea una iglesia sin poder. Una iglesia tibia, una iglesia religiosa, hermanos, que se presenta, hermanos, a la reunión, hermanos, pero no hay pasión, no hay fuego en sus vidas. Por eso dice el Señor: retienes la doctrina de Balaam y de los nicolaitas, que permitían la perversión sexual y la adoración a los ídolos. Eso es lo que tengo en contra tuya. Y termina diciendo: ahora, hermano, ¿cómo terminamos esto, usted y yo? ¿Cómo saberlo, hermanos? ¿Qué pasaba, hermanos, con el pastor de Pérgamo? ¿Qué pasaba, hermanos? ¿Por qué la iglesia seguía, hermanos, un liderazgo que los estaba llevando a ir fuera de la voluntad de Dios? Entonces, el Señor termina diciendo en esta parte: escucha a tu pastor. Fíjese bien, escúchalo. Pero Él no es Dios. Se puede equivocar. Por lo tanto, esto es lo que vas a hacer. El verso 17, hermanos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ok. ¿A quién debemos oír, hermanos? ¿Sí me entiende? Sí, escucha a tu pastor, sí. Pero es más importante que pases tiempo en su presencia. Pero es más importante que escuches la voz del Espíritu Santo. Él te va a decir si vas mal. Él te va a enseñar si estás equivocado. Porque cuando vivimos en el pecado, hermano, se va haciendo una costra en nuestras vidas que nos hace insensible a la voz del Espíritu de Dios. Y somos condescendientes con el pecado y se hace cultural porque todo el mundo lo hace. Nosotros también vamos cayendo, hermanos, en esa costumbre. No, sino que terminamos diciendo: queremos realmente la protección y la bendición del Padre. Entonces yo le digo esto: pase tiempo en su presencia. Oiga lo que el Espíritu de Dios dice a su vida. Y usted dígale: Espíritu Santo, ¿qué voy a hacer? Usted dígale: Espíritu Santo, dime, ¿cómo debo conducir mi vida? ¿Cómo debo conducir mi matrimonio? ¿Cómo debo conducir mis hijos? ¿Cómo debo conducir mis finanzas? ¿Cómo debo conducir mi relación con las amistades? ¿Cómo debo conducir todo aquello que de alguna manera me aparte de tu presencia? Si las riquezas que usted está generando no son aprobadas por Dios, usted tiene que decirle: Espíritu Santo, dime, ¿cerramos este negocio o le seguimos? El Espíritu Santo le dirá. Si la relación con los familiares lo aparta, hermano, de la voluntad de Dios, usted tiene que decirle:
¿Seguimos así, Señor, o qué hacemos? Si la relación con su esposo, con su esposa, lo llevan a hacer cosas malas, usted tiene que decirle, Espíritu Santo, enséñame cuál es la manera correcta para poder iluminar, o ilumínalo, o elimínalo, dígale, ¿verdad? Pero algo vas a hacer, Señor, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ver, hermanos, qué es lo que debemos conducirnos, pero siempre, hermanos, Él sea la luz para nuestras vidas. Acuérdese de esto nada más, que el profeta, hermanos, no pudo maldecir a su pueblo, al pueblo de Dios. Por lo tanto, no le tenga miedo, hermanos, que de repente aparezca ahí en su casa, hermanos, una gallina muerta, hermanos, que amanezca ahí arriba de su casa cosas que dices, esto es brujería. Si usted está alineado, hermanos, entonces usted tiene el paraguas abierto, hermanos, y no caerá nada sobre usted. Y aparte tiene toda la autoridad para levantarse. Y en ese momento usted va ahora, hermanos, entrar en modo de guerra. En modo, hermanos, de corderito, hermanos, delante del Señor, ¿verdad? En humildad, hermanos, llegamos en adoración, ¿verdad? Pero cuando usted termina la oración de adoración y pasar tiempo en su presencia, bajo la autoridad que el Señor le ha dado, se va a levantar, hermanos, porque cuando usted va a orar en oración de guerra, no tiene por qué estar hincado. Usted se va a levantar, hermanos. No tiene por qué estar con sus ojos abiertos, cerrados. Usted va a estar con sus ojos abiertos y usted va a decir, fuera de mi vida. En el nombre de Jesucristo, ninguna fuerza de oscuridad tiene autorización para llegar a mi vida. En el nombre de Jesús, usted analiza su vida y usted le va a decir, Señor, si hay algo en mi vida que no está aprobado por ti, muéstramelo. Y póngase a cuentas con Dios. Y ahora, hermanos, eche fuera cualquier obra del enemigo. Rompa con toda brujería del diablo, hermanos. ¿Sí? Y verá usted, hermano, que usted tiene que saber. La semana pasada nos hablaron, hermanos, y nos dijeron cuál es tu identidad. ¿Se recuerda? Eso es lo que necesitamos saber. ¿Quién soy? Soy un guerrero de Jesucristo. ¿Me entiende? No soy, hermanos, para el Señor soy una ovejita, pero para el enemigo, hermanos, ¿verdad? Soy un guerrero, hermanos, soy un general, soy un hombre de guerra, soy un soldado de Jesucristo. Eso es lo que soy. Entonces, ningún hijo del diablo, hermanos, ningún sacerdote del diablo, hermanos, va a poder más que un sacerdote del Dios Altísimo. Lo que un sacerdote del diablo maldijo, bueno, yo como autoridad del sacerdocio de Cristo, yo lo despedazo, lo deshago, hermanos, y lo echo a la basura. Así. Una vez iba por mi casa, hermanos, iba para mi casa, del taller a mi casa, y pasé un terreno baldío. Y cuando menos acordé, hermanos, pisé un manojo de pirul que estaba ahí. Y me acordé de lo que le pasó a aquel ingrato. Y luego dije, ay. Y luego dije yo, no, espérame. No. Y que me regreso, hermanos, y le doy una patada. Dije, ¿tú quién eres? Yo soy un hijo del Dios Altísimo. Le di unas patadas a ese manojo de pirul, hermanos, y dije, conmigo no te metas. ¿Verdad? Puestos de pie, hermanos, vamos a darle gracias a Dios.